Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 109 del curso de geometría. En esta primera parte de esta lección vamos a discutir dos ejemplos adicionales relacionados a áreas totales y áreas laterales, en particular de troncos de conos rectos circulares y otros sólidos que vamos a ver. Un segundo ejemplo, vemos otros tipos de sólidos, ¿verdad? Ese primero, que tiene que ver con área lateral y total de un tronco de cono recto circular, dice así: determina el área total de un tronco de cono recto circular cuyas bases tienen radios 20 centímetros y 0.4 metros y cuya altura es 50 centímetros en centímetros cuadrados. ¿Por qué nos especifican en centímetros cuadrados? Porque fíjense que nos están dando unas dimensiones en ese tronco de cono recto circular, dos de ellas en términos de centímetros y una en términos de metros. Yo la quiero en particular en términos de centímetros cuadrados. Lo otro que nos pide el problema finalmente es que dé el valor exacto. O sea que cuando yo esté haciendo los cómputos, si me aparece alguna cantidad de la cual yo solamente puedo dar una aproximación, voy a usar la cantidad exacta. Por ejemplo, si me aparece pi, no voy a usar la aproximación 3.14, sino voy a usar pi, el valor exacto, que se represente esa letra griega pi. ¿Okay? Bueno, el área lateral. Al área lateral le tendremos que sumar las áreas de ambas bases de ese tronco de cono recto circular para obtener el área total. Para obtener una área aquí, el área total. ¿Okay? O sea que el área total, que recuerden que la estamos representando por esa letra S, por aquello de representar la superficie completa del sólido que sea, es igual a la suma del área lateral, que se representa con esa letra mayúscula, más el área o las áreas de la base o las bases del sólido al cual estemos buscando área total. En este caso son unas bases, porque el sólido que estamos considerando es un tronco de cono recto circular, que recuerden que tenemos bases circulares, una base, una abajo y una arriba, ¿verdad? Paralelas. Bueno, pues empezamos buscando el área lateral de ese tronco de cono recto circular. Recuerden que la fórmula que tenemos para buscar eso es 1 medio multiplicado por la suma de las circunferencias de ambas bases, la circunferencia inferior, que la estamos representando como C1, más la circunferencia superior, que la representamos como C2, ¿verdad? Multiplicado por la medida de lo que se conoce como el área, a la altura, perdón, sesgada o inclinada de ese tronco de cono recto circular. Bueno, pues yo voy a comenzar ahora, una vez hemos establecido cuáles son las fórmulas que necesitamos, cambiando los 0.4 metros del radio de una de las bases a centímetros, por la razón que indicamos, ¿verdad? Yo quiero mi área en centímetros cuadrados. Así que estos 0.4 metros los voy a cambiar a centímetros. Y recuerde que lo que teníamos que hacer cuando estudiamos esto bien al principio del curso es que ese radio de esa base va a ser la cantidad de metros, 0.4, por la cantidad de centímetros que hay en cada metro, que son 100. Y si yo multiplico 0.4 por 100, pues como aquí tenemos dos ceros en esta potencia de 10, hay que correr punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Uno que lo está ocupando el 4 y un 0 que tendremos que añadir para completar los dos lugares decimales que hay que correr hacia la derecha, ¿verdad? Y así que si será 4 y 0, 40 centímetros ahora, ¿verdad? Porque originalmente esto era metros y eso lo cambió a centímetros. Y entonces yo les digo que lo estoy llamando R1. ¿Por qué será R1? Como si fuera el radio de la base inferior, que lo identificamos con el C1, etcétera, ¿verdad? Con el número 1, con el suscrito número 1. Porque fíjense que nos ha dado 40 centímetros ese radio de esa otra base del problema. Y dice que el otro radio es 20 centímetros, o sea que este radio es mayor. Y generalmente usted visualiza el tronco de un tronco de cono recto circular con la base más ancha hacia abajo, ¿verdad? Y la más estrecha hacia arriba. Así que por eso es que estoy identificando estos 40 centímetros de uno de los radios como el radio de la base inferior, porque el otro es menor, ¿verdad? Recuerda, repetimos, que el tronco de cono, ¿verdad?, empieza ancho abajo y también un poco más estrecho arriba. Así que a base de esos valores, ¿verdad?, que ya tenemos el radio número 1, que será 40 centímetros, y ahora, por lo tanto, el radio número 2, el de la base circular superior de ese tronco de cono recto circular, será estos 20 centímetros. La circunferencia de la base inferior de la número 1 será, usando la fórmula para buscar circunferencia, que en términos de radio recuerda que era 2pi por el radio. Así que será 2pi por el radio número 1. Y aquí sustituimos lo que es el radio número 1, que son 40 centímetros. Fíjense que el pi no lo estoy sustituyendo porque quiero el valor exacto, ¿verdad? Así que lo dejamos 2pi por 40 centímetros. Y si yo aquí desasocio, ¿verdad?, estos 40 centímetros que lo tengo aquí agrupado, ¿verdad?,
y cambia el orden, multiplico 2 por 40 da 80 por pi y por centímetros también. Así que la circunferencia de la base inferior es 80 pi centímetros, exactamente. Y la circunferencia número 2 será 2 pi por el radio de la base número 2, que es la base de arriba, así que será 2 pi por, y la base de arriba tiene entonces radio 20 centímetros, ¿verdad? Así que será 2 pi por 20 centímetros. Si yo desagrupo, ¿verdad? Desasocio, cambio el orden y asocio 2 por el 20, que es 40, por pi centímetros. Fija, así que sería la circunferencia de la base superior, circular superior de ese tronco de cono recto circular, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos la circunferencia, ¿verdad? Que necesitamos para buscar el área lateral, que es una de las cosas que necesitamos buscar para buscar el área total, que es finalmente lo que nos pide el problema, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta que nos dan este otro valor, h, este otro valor, perdón, 50 centímetros, que es la altura de ese tronco de cono recto circular. Recuerda que esa altura, la distancia perpendicular, por ejemplo, en este caso, entre las dos bases de ese tronco de cono recto circular, h es 50 centímetros. Pero yo no quiero h, ¿cuánto es la altura? La distancia perpendicular, sino L, la altura sesgada, ¿verdad? Bueno, la altura sesgada de ese tronco, ¿verdad? ¿Cómo la buscamos? Vamos a considerar el trapecio isósceles, que es la sección que contiene al eje del cono recto circular original de dicho tronco que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, recuerden que nosotros probamos aquí un teorema que dice, si usted tiene un tronco de cono recto circular y considera un plano que pase por el vértice del cono recto circular original, del cual yo tengo aquí un tronco de él, ¿verdad? De manera que además de pasar por el vértice contenga todo el eje de ese tronco de cono recto circular, entonces en el tronco de cono recto circular me va a quedar determinada una sección que es un trapecio isósceles, y eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? El trapecio isósceles es la sección que contiene al eje del cono recto circular original de dicho tronco de cono recto circular. Bueno, pues aquí estoy ilustrando ese trapecio isósceles, ¿verdad?, de nuestro tronco de cono recto circular que estamos considerando. Fíjense si usted entiende bien esto, ¿verdad?, que esa es la sección. Eso quiere decir que aquí arribita está el círculo, que es la base superior de nuestro tronco de cono recto circular, y aquí abajo está el círculo, que es la base inferior de nuestro tronco de cono recto circular. Y claro, fíjense que entonces estas serían las aristas de ese tronco de cono recto circular, o las generatrices de ese tronco de cono recto circular. Y recuerden que precisamente la medida de esas aristas o de esas generatrices de ese tronco de cono recto circular es lo que es la altura sesgada, ¿verdad que sí? Fíjense que esta sería la altura. Fíjense que aquí estaría el centro de la base superior de ese tronco de cono recto circular, y aquí estaría el centro de este tronco de cono recto circular, ¿verdad?, de la base que está abajo, del círculo que está abajo como base de ese tronco de cono recto circular, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, esa distancia que quedaría perpendicular entre esas dos bases es la altura de ese trapecio. Entonces serían las alturas sesgadas, pero la altura, que es el segmento, la medida del segmento perpendicular entre las dos bases, es lo que nos da aquí, que son 50 centímetros. Así que el segmento que está aquí, que es el pedazo del eje del cono recto circular original, del cual aquí yo tengo un tronco de él, mide 50 centímetros ese segmento, porque esa es la altura h que me dan, ¿verdad? Bueno, pues ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a considerar, antes de eso, fíjense, porque por lo tanto, este segmento que está aquí sería un diámetro, ¿verdad?, de ese círculo que está en la base superior de ese tronco de cono recto circular, porque fíjense que pasa por el centro, ¿verdad? Claro, toca dos puntos en ese círculo que está acá arriba, ¿verdad? Así que la mitad, ese diámetro, tiene que medir el doble de lo que mide el radio de arriba, y el radio de arriba, el problema dice que mide 20 centímetros. Así que este segmento aquí completo, al ser un diámetro, mide el doble del radio, que sería el doble de 20, que son 40 centímetros. Bien, abajo, fíjense que aquí estaría el centro de esa base circular que está abajo, o base circular inferior de ese tronco de cono recto circular, ¿verdad? Así que este sería el diámetro, ¿verdad?, de ese círculo que está en la base de ese tronco de cono recto circular. Y como entonces este sería el diámetro y el radio
de la base de abajo son 40 centímetros, ¿verdad? El diámetro medirá 80, o sea que desde aquí hasta acá mide 80 centímetros. Y claro, desde aquí, que es el centro de ese círculo que está en la base inferior, de ese tronco de cono recto circular, desde aquí hasta aquí será el radio, que mide 40 centímetros, por eso es que he indicado que desde aquí hasta aquí mide 40. Y desde aquí hasta aquí medirá que también 40. Bueno, ahora vamos a considerar lo siguiente, estos dos segmentos, este y este, que ambos van a ser perpendiculares a este segmento de arriba. Como este segmento de arriba es una de las bases de este trapecio isósceles, esta es la otra base de ese trapecio isósceles, son paralelos, porque las bases de un trapecio isósceles son los lados que son paralelos de cualquier trapecio, no necesariamente isósceles. Así que, por lo tanto, estos dos segmentos, ¿verdad?, que son perpendiculares a este segmento de arriba, como este segmento de arriba es paralelo a este, pues entonces si este es perpendicular arriba y este también es perpendicular de arriba, va a ser perpendicular al de abajo, ¿verdad que sí? Así que segmentos también que son perpendiculares a un mismo segmento son paralelos entre sí. Así que estos dos segmentos son paralelos. Y lo otro que vamos a indicar entonces es que al ser segmentos paralelos entre segmentos paralelos son congruentes entre sí. ¿Y cuánto medirá esto? Bueno, pues entonces como este otro lado que está aquí también es perpendicular a estos dos lados, cada uno de ellos, que son paralelos entre sí, por lo tanto congruentes entre sí, porque son paralelos entre segmentos paralelos, serán congruentes con este segmento que también es paralelo a ellos y está entre esos dos segmentos paralelos originalmente, ¿verdad? Y como esta es la altura, que mide 50, pues cada uno de estos dos segmentos mide 50 centímetros. Bien. Bueno, como hemos dicho que este segmento entonces es paralelo a este, ¿verdad?, y este es paralelo a este, pues entonces estos segmentos paralelos entre estos dos segmentos serán congruentes entre sí, ¿verdad?, porque segmentos paralelos entre segmentos paralelos son congruentes. Por lo tanto, como este dice que mide 40, este segmento desde aquí hasta aquí también tiene que medir 40 centímetros, ¿verdad que sí? Pero habíamos dicho que este segmento de aquí hasta acá, que era el diámetro del círculo que está abajo, era el doble del radio que tenía ese círculo que está abajo, y el radio de abajo es 40, así que de aquí hasta aquí son 80. Y si de aquí hasta aquí hay 40, sobran 40 centímetros más, ¿verdad? Y esos 40 centímetros más se tienen que distribuir igualmente en este pedazo y en este pedazo. O sea que aquí este pedazo mide 20 centímetros y este pedazo mide 20 centímetros. ¿Ves? Que estos 20 centímetros más estos 20 centímetros miden 40 centímetros, más estos 40 centímetros miden el total, que mide el diámetro de ese círculo que está en la base inferior, que son 80 centímetros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será que entonces esto mide igual que esto? Bueno, pues fíjense que, perdónenme, como este lado, ¿verdad?, y este lado son congruentes en este triángulo rectángulo, ¿verdad que sí? Y este lado son también congruentes en esos dos triángulos rectángulos, pues los dos triángulos rectángulos, si tienen hipotenusa y un cateto igual, son congruentes, y por lo tanto el tercer cateto tiene que medir lo mismo. Así que ahí que los 40 centímetros que sobran de aquí, de los 80 completas, se tienen que distribuir en forma igual entre esos dos segmentos. Así que por eso es que esto mide 20 centímetros y 20 centímetros. Bueno, pues ya que hemos tomado las medidas de esos segmentos que están en ese trapecio isósceles, que recuerde que es la sección obtenida en el tronco del cono recto circular original por un plano que contiene al eje del cono recto circular original, del cual esto es un tronco, ¿verdad? Vamos a ver cómo puedo buscar la L. Pues fíjense que la L resulta ser una hipotenusa en esos dos triángulos rectángulos, ¿verdad que sí? Así que yo podré buscar esa hipotenusa haciendo uso del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y como de la casualidad conozco este cateto y este cateto mide 20 centímetros y este cateto mide 50 centímetros, ¿verdad? Pues yo puedo buscar por el teorema de Pitágoras cuánto es L. Porque recuerde que entonces será L igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos de ese triángulo rectángulo, del cual la L es la medida de la hipotenusa, ¿verdad? Así que será la raíz cuadrada de, y si yo cuadro 20 centímetros, el cuadrado de 20 es 400 y el cuadrado de los centímetros son centímetros cuadrados. Y acá el 40 de estos 50 es 2500 y el cuadrado de estos centímetros son centímetros cuadrados.
Y si yo sumo 400 centímetros cuadrados más 2500 centímetros cuadrados, dará la raíz cuadrada de 400 más 2500, 2900 centímetros cuadrados. Pues recuerde que aquí tenemos el coeficiente integral que los hace semejantes. Ambos tienen centímetros cuadrados, pues en la suma se quedan iguales, centímetros cuadrados. Bueno, la raíz cuadrada de 2900 no es exacta. Si usted la trata de buscar en una calculadora, no es exacta. Así que no puedo usar la aproximación, tengo que dejarla exactamente así, ¿verdad? De centímetros cuadrados yo puedo sacar su raíz cuadrada, porque recuerdo que lo que tengo que hacer es dividir su exponente de esa variable de centímetros, que es 2, entre 2. Y 2 entre 2 da 1, así que sale la raíz cuadrada de centímetros cuadrados son centímetros que sale fuera de la raíz, ¿verdad? Fuera de la raíz. Al 2900, como hemos dicho, que no tiene raíz cuadrada exacta, yo podría darme cuenta enseguida que el 100, porque aquí hay dos ceros al final, es factor de ese número 2900 y el 100 es cuadrado perfecto. Y por aquel proceso de simplificación de radicales que estudiamos aquí cuando estudiamos el manejo algebraico de las raíces cuadradas, ¿verdad? Yo puedo factorizar el 2900 como ese 100, que es factor de él, por 29, ¿verdad? Que 100 por 29 da 2900. A este 100 le puedo sacar raíz cuadrada exacta, la saco afuera que es 10, y dentro me queda la raíz cuadrada de 29 que no es exacta. Centímetros, claro. Ya saqué la raíz cuadrada de centímetros cuadrados, que era centímetros, que era aquí, y lo paso aquí también. Con la raíz cuadrada de 29, lo más que puedo hacer es dar una aproximación que yo quiero valores exactos, la dejo expresada así. La raíz cuadrada de 29 exacta es eso mismo, la raíz cuadrada de 29, la que sea, ¿verdad? Así que tenemos cuánto es L. Así que como tenemos cuánto es E sub 1, cuánto es E sub 2 y cuánto es L, ¿verdad? Podemos sustituir en la fórmula, ¿verdad?, que nos dice cómo se busca el área lateral de ese tronco de cono recto circular. Pues vamos a ver, será un medio, ¿verdad? Un medio multiplicado por la suma de las circunferencias. La circunferencia número 1, que son 80 pi centímetros, más la circunferencia 2, que son 40 pi centímetros, por L, multiplicado por L, que es, míralo aquí, 10 raíz cuadrada de 29 centímetros. Así que esto será un medio por eso. Yo sumo 80 pi centímetros más 40 pi centímetros, como no tienen pi centímetros, ¿verdad? Pero lo que tengo que hacer es sumar 80 más 40, 120 pi centímetros, que es el coeficiente literal que lo hace semejante, ¿verdad? Por, dice aquí, 2 raíz cuadrada de 29 centímetros, ¿verdad? Vamos a aclarar que esto parece que dice 2a, es raíz cuadrada de 29, ¿sí? Muy bien, así que esto será, bueno, si yo asocio ahora un medio por 120 pi centímetros, el 120 cancela con el 2 y nos queda entre 2 a 1 y 120 entre 2 a 60 pi centímetros, multiplicado por esto, 10 raíz cuadrada de 29 centímetros. Y si yo multiplico, ¿verdad?, si yo desasocio y asocio el 60 con el 10, 60 por el 10 a 600, por este pi y por esta raíz cuadrada de 29 y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Así que esa sería el área lateral, ¿verdad?, de nuestro cono tronco de cono recto circular, ¿verdad? Ya tenemos este valor que necesitamos para sumárselo entonces ahora a las áreas de las bases para obtener lo que nos pide el problema, que es el área total de ese tronco de cono recto circular. Bueno, vamos a continuar acá porque ahora tenemos que buscar cuánto es la B, ¿verdad? Así que vamos a borrar aquí. Tenemos esa fórmula original que nos dice cómo se busca finalmente el área total de ese tronco de cono recto circular. Y dice así. Ahora, ¿cómo se buscará? Vamos a poner una rayita aquí para saber que esto es viejo, ¿verdad? Y lo nuevo es lo siguiente. La área de las bases será la suma de las áreas de las dos bases de ese tronco de cono recto circular, que como son círculos, usaremos las fórmulas para buscar área de círculo, que recuerde que es usando radio, la pi por el radio al cuadrado, el radio número 1, el de la base circular inferior, que es R sub 1, más pi por el radio de la base superior, que se llama R sub 2, también es el radio al cuadrado. Y ahora sustituimos lo que son los radios, ¿verdad? Así es que será pi por, y R sub 1, fíjense que es, ¿dónde está? Ajá, 40 centímetros. 40 centímetros al cuadrado, más. Y R sub 2, recuerde que eran 20 centímetros, ¿verdad? Pi por el radio nuevo, que es 20 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Pi por el radio número 1 al cuadrado más que el radio número 2 al cuadrado. Este es el área, repetimos, de la base inferior de ese tronco de cono recto circular, y este es el área
de la base superior, de la base circular superior, de ese tronco de cono recto circular. Bueno, si yo cuadro los 40 centímetros, eso va a dar 40 cuadrados, 1600. Y al cuadrado centímetros, centímetros cuadrados. Más, si yo cuadro los 20 centímetros, pues estará 20 al cuadrado, 400. Y centímetros al cuadrado, pues eso mismo, centímetros al cuadrado, ¿verdad? Cada uno de los factores se cuadra. Así que esto será 1600, ¿verdad? 1600 pi centímetros cuadrados, más esto será 400 pi centímetros cuadrados. Y 1600 pi centímetros cuadrados más 400 pi centímetros cuadrados, 2000 pi centímetros cuadrados, ¿verdad? Porque combinamos los coeficientes numéricos, ¿verdad? 1600 más 400, 2000 pi centímetros cuadrados, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos las sumas de las áreas de las dos bases de ese cono, tronco de cono recto circular. Bueno, pues finalmente, por lo tanto, la superficie total será la suma, como dice aquí, del área lateral que mostramos por aquí, que era 600 pi por la raíz cuadrada de 29 centímetros cuadrados más 2000 pi centímetros cuadrados, ¿verdad? Y fíjense que aquí lo más que podemos hacer en todo caso es sacar el pi como factor común, ¿verdad? Que estén los dos, ¿verdad? El pi está en los dos y los centímetros cuadrados están en los dos, ¿verdad? Así que si yo quiero, usando, digamos, la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, entonces será 600 por la raíz cuadrada de 29 más 2000, y esos dos factores, esos dos números que aparecen en los dos términos, los escribimos, ¿verdad? Pi centímetros cuadrados afuera, la cosa es que si yo multiplico este por este me da esto, y este por este me da este, y ese sería el área total de ese tronco de cono recto circular. Y ahí tendríamos finalmente el valor de él, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar la clase estableciendo el segundo ejemplo, ¿verdad? Y en la segunda parte de esta lección, pues lo resolvemos. Y dice así: busque el área total del siguiente sólido, que consiste en un paralelepípedo rectangular abajo y un medio cilindro arriba. Eso es lo que dice el segundo ejemplo. Y la figura que corresponde a esa descripción la vamos a ver en la siguiente lección, en la segunda parte de esta lección, además de computar definitivamente su área total. Nos vemos en esa segunda parte ya mismito.